Escucho todos los días en redes sociales cómo hay recomendaciones de compra en zonas emergentes y no compres en zonas consolidadas. Quédate y en este video te enseñaré la diferencia entre zonas emergentes y zonas consolidadas y por qué yo soy más amigo de las zonas consolidadas que de las zonas emergentes. Inversionistas, bienvenidos. Mi nombre es Rubén Ávila, soy asesor e inversionista inmobiliario hace más de 7 años y director de mi empresa Real Inversiones. Puedes encontrarme en esta y todas mis plataformas como Rubén Inversiones y en este canal te enseñaré sobre estrategias, te daré recomendaciones y también hablaremos de algunas oportunidades de inversión inmobiliaria acá en Chile. Si estás listo, invirtamos. Primero, definamos la diferencia entre zonas consolidadas y zonas emergentes. Vamos a partir con las zonas consolidadas. Las zonas consolidadas son las zonas que ya tienen un desarrollo sostenible o una calidad de vida sostenible dependiendo de la cantidad de activos que éstas posean, y esto permite que el estar dentro de esas zonas te den una estabilidad que no muchas zonas o otras comunas puedan ofrecerte. Para esto, pongamos como ejemplo algunas zonas de la región metropolitana acá en Chile que tú puedes ubicar fácilmente si vives en este país como zonas consolidadas. Algunas de ellas pueden ser Vitacura, Lo Barnechea, Las Condes, Providencia, Ñuñoa y Santiago Centro. Entre otras comunas, estas permiten que esa calidad de vida que te nombré anteriormente sea sostenible en el tiempo y ya posean una cantidad de desarrollo que haga que tú te sientas cómodo al estar dentro de cualquiera de esas comunas, específicamente centrado en la mayoría de las avenidas o autopistas que poseen estas comunas, entendiendo que hay comunas un poco más grandes, entre ellas Ñuñoa, Providencia, Lo Barnechea, que también tienen ciertos sectores que no están tan consolidados. En conclusión, ya la zona se considera consolidada, pero dentro de la misma zona también tienes que ubicarte más céntrico si quieres tener una mayor calidad de vida, entendiendo que no por ser una zona consolidada donde compres, vamos a poner el ejemplo de Lo Barnechea, vas a mantener esa calidad de vida. Tienes que encontrar el sector dentro de esa comuna. Ahora, entendiendo esto, ¿por qué las inmobiliarias construyen en zonas consolidadas? Bueno, por muchas razones. Aunque el valor del suelo es mucho más elevado, las zonas consolidadas te permiten un mayor costo a la hora de vender la propiedad, y esto también hace que puedas recuperar mayores costos y no escatimar en gastos para la construcción. Construyes con una gama más alta, con materiales de construcción, más metros cuadrados y más durabilidad en el tiempo. Así que las inmobiliarias van por esas zonas o apuntan a esas zonas también para apuntar a un público de target más alto que tenga ingresos más altos. Porque una persona quisiera vivir en estas zonas consolidadas, más que obvio, además de todo lo que nombré anteriormente, quienes no quisiéramos vivir en la mejor zona del país donde nos encontremos, la comuna, el estado, la región donde nos encontremos. La calidad de vida, la tranquilidad, socialmente hablando, la comodidad, todo lo que permite una zona consolidada hace que cualquiera quiera tener el mejor estatus en la zona o en el sector donde nos encontramos. Es por eso que las personas de ingresos más altos, por supuesto, van a comprar en zonas consolidadas. Ahora vamos a definir lo que son las zonas emergentes. Las zonas emergentes se le conoce como a estas zonas que no tienen una gran cantidad o densidad poblacional, pero que eran zonas muy amplias donde quizás en algún tiempo funcionaban algunas empresas y el uso del suelo está cambiando y están pasando de ser zonas industriales a zonas urbanas. Esto permite que muchas personas puedan postular a esas zonas o puedan emigrar a esas zonas y comenzar a crecer o comenzar a tener alguna convivencia o alguna cercanía en sectores que te permiten, si bien no están tan conectados, que te permiten igualmente tener una cierta calidad de vida. ¿Por qué las inmobiliarias construyen esta zona? Muy fácil. El uso del suelo o el valor del suelo cada día es más costoso y difícil de adquirir para las inmobiliarias a costos accesibles que, sumado luego de esto la construcción, permitan valores que puedan ser competitivos en el mercado.
Esto significa, en términos más sencillos, que las inmobiliarias buscan el valor del suelo más económico para que también al construir el costo final del producto que construyen en esa zona sea un costo accesible que apunte a la mayor cantidad de población. Recordemos que en las zonas consolidadas apuntamos al nivel o estatus social de las personas que tienen ingresos más altos, lo cual es la menor cantidad de población, mientras que acá, al construir en zonas donde el terreno es más económico por ser más alejado de estas zonas céntricas y consolidadas, permite que el suelo, al ser más económico, agregando la construcción, tenga valores accesibles para un público con un ingreso más bajo, que es la mayoría del público. Por lo tanto, la respuesta está en que apuntan a esas zonas para comprar más económico, para que los gastos en construcción sean más bajos. Por lo tanto, los materiales de construcción son de menor calidad, no digamos que son malos, pero son de menor calidad, no es la gama más alta, es una gama, digamos, clase B, no A. Y esto permite que, sumado al costo de la tierra, entonces podamos acceder a costos para personas que tengan ingresos de mediano o medianamente, lo que se conoce como clase media o media baja. Entonces, esto en términos más sencillos hace que puedan ser más accesibles y por lo tanto puedan vender más productos, apuntan a vender más. ¿Por qué algunas personas quieren vivir en zonas emergentes? Porque permiten que tú puedas tener más metros cuadrados por la cantidad de dinero que tienes. No es lo mismo que con tu renta, con tu nivel de ingreso de endeudamiento y con el dinero que tienes, vayas a una zona ya posicionada que es más costosa, a irte a una zona emergente que tiene costos más accesibles y permites comprar más metros cuadrados a menor costo. Por lo tanto, sacrificas una serie de comodidades o activos que existen en otras zonas con tal de ser más accesible a la propiedad que tú buscas, sea para vivir o para invertir. Además, también estos costos más accesibles hacen que muchas personas puedan convertirse en multiinversionistas haciendo el multicrédito y comprando más de una propiedad de forma simultánea. Si no sabes de qué te estoy hablando, te invito a ver mi video del multicrédito que te dejaré anclado en la descripción de este video, donde te explico cómo hacer esa modalidad de crédito y obtener más de una propiedad de forma simultánea. Pero volvamos a este tema, que es el tema obviamente de la diferencia entre una y otra zona, y vamos a hablar de eso. ¿Cuál es el problema de las zonas emergentes? Bueno, el problema para mí de las zonas emergentes es que es una apuesta en el mercado. ¿Qué significa que es una apuesta en el mercado? Recuerda que cuando comenzamos a construir en una zona emergente, estamos hablando que primero llega la población antes de que lleguen esas comodidades que necesitan las personas para desarrollarse. Funciona de la siguiente manera: comienzan a construir, las personas comienzan a intentar mudarse a la zona y una vez que se considere que hay una cierta cantidad poblacional, entonces es cuando llama la atención de ciertas empresas para atrapar obviamente a ese público potencial, y es que comienzan los desarrollos o comienzan las construcciones, ya sea de farmacia, de colegio, de plazas, etc, etc. Lo cual significa que tú estás apostando porque hay un cierto crecimiento en la zona, que entonces son ellos los que comienzan a, tus arrendatarios o tú mismo que vives en la zona emergente, son los que comienzan a estar una cierta cantidad de tiempo sin tener esas comodidades cercanas, solamente por tener un valor de venta o un valor de arriendo mucho más accesible. Entonces, entendiendo que esto es una apuesta, significa también que con la apuesta también vienen ciertas ventajas y desventajas. Algunas desventajas son que la cantidad de rotación de arrendatarios para quienes deciden invertir en estas zonas es mayor, debido a que hay personas que al principio pueden vivir en esa zona, pero luego sienten que pueden dar un poco más de dinero por vivir en zonas más céntricas donde tengan más acceso a estas comodidades y dejar de sacrificarse ellos en zonas un poco más alejadas donde todo queda más distante, solo por ahorrarse una cantidad de arriendo. Cuando ellos comienzan a colocar esto en la balanza, los mismos arrendatarios comienzan a mudarse, y esto permite que, si bien tienes un costo más accesible, también tienes una rotación de arrendatario mucho más grande. Es por eso que esa apuesta se debe hacer con sumo cuidado. ¿Por qué se debe hacer con sumo cuidado? Porque cambias una cosa por la otra. Si bien tienes precios más accesibles, cambias eso por el riesgo y la estabilidad. Recuerda que si tú estás apuntando a un público más bajo a la hora de arrendar propiedad, es decir, te vas por el costo más bajo de arriendo, también estás apuntando por personas que tienen los ingresos más bajos.
esas personas que tienen los ingresos más bajos, la mayoría de veces no tienen puestos o trabajos que son indispensables para las empresas. Entonces, esa población viene siendo la más riesgosa porque esa población viene siendo la primera línea en caso de que comiencen a existir problemas en cualquier rubro o cualquier empresa, que va a ser desvinculada de sus labores porque no son indispensables. Por lo tanto, si bien tienes un costo más accesible en la inversión y tienes un arriendo más bajo, también tienes un arrendatario que no es indispensable. La mayoría de veces es un trabajo y puede ser rotativo tanto sus labores como sus empleos, y esto significa un riesgo para ti como inversionista. Entonces se entiende que estás apuntando a una zona que posiblemente puede crecer, que van a comenzar a construir alguna cantidad o activos dentro de la zona que permitan una comodidad, pero al mismo tiempo durante esa espera vas a tener que tener una rotación de arrendatarios, y además de que tienes una rotación de arrendatarios, también entonces tienes arrendatarios que los que no roten tienen un ingreso bajo o tienen trabajos que no son tan sostenibles en el tiempo. Entonces esto es importante que lo sepas como inversionista, porque solamente se habla de las zonas emergentes, pero no se está hablando de las personas que van a vivir en esas zonas emergentes, lo cual es algo que tú tienes que evaluar, y muchas veces este tipo de evaluación no está en números. Los números pueden coincidir porque tienes accesos más bajos, costos más bajos también de crédito, y se acerca un poco más quizás el arriendo al dividendo y todo esto que ya conocemos como flujo, que antes era positivo y ahora es negativo y todo el mundo quiere minimizarlo, pero para eso sacrifican a veces tener mucha rotación de arrendatario o arrendatarios que no sean indispensables, y por esto entonces estás asumiendo un riesgo mayor en ese tipo de propiedades. Algo que tienes que agregarle también a esta fórmula es que en la mayoría de esas zonas emergentes por mucho tiempo yo he visto cómo hay tantas construcciones nuevas que a la hora que tú decidas vender esa propiedad, si todavía tienes muchas construcciones nuevas alrededor, las personas van a tener acceso a comprar esas propiedades nuevas más fácil que comprarte a ti esa propiedad usada. Si bien tu propiedad usada es un poco quizás más barata, las facilidades de pago que están dando esas inmobiliarias que están alrededor en esas zonas emergentes son más fáciles o accesibles de lo que tú podrías ofrecer. Recuerda que como dueño de la propiedad, si tú la quieres vender, necesitas recuperar el pie de la propiedad, además de la diferencia de precio o la ganancia, que se le conoce también como plusvalía, y eso hace que tú le pidas al comprador el pago del dinero al contado, mientras tienes una inmobiliaria construyendo al lado un producto también económico, y esto hace que dé facilidades para la compra, cuotas de 50, 100 mil pesos como se ven ahorita, descuentos más agresivos. Entonces tu competencia es más flexible a la hora de vender y puede hacer que tu producto se ralentice a la hora de venderse, y esto haga que puedas tener obviamente más tiempo de tu producto en el mercado, y si necesitas ese dinero para reinvertir o ya no quieres estar en esa zona con tu producto, entonces son ciertos contratiempos que no se ven antes de la compra pero se notan después de la compra. Entonces todos esos escenarios tienes que evaluarlo. Para resumir, esto podría ocasionar dos cosas en las zonas emergentes. Número uno, cuando las empresas comienzan a ver todo ese desarrollo y toda esa densidad poblacional, digan, sí, voy a invertir en esas zonas y voy a comenzar a construir un supermercado, un centro comercial, colegios, plaza, etc, etc. Y eso puede hacer que crezca el valor de tu propiedad. Claramente puede hacer que crezca, pero no es una regla exacta. También tú tienes que entender que dependiendo, obviamente, lo que construyan y a la velocidad que lo construyan, es que puede hacer que suba o no el valor de tu propiedad. Pero dejemos de creer que solamente porque van a construir cosas alrededor o porque va a mejorar un poco la zona, eso es una fórmula exacta de que mi producto va a subir de valor. Además, si ya te contaron que va a haber una estación de metro o ya te contaron que hay un supermercado, estoy completamente seguro que ya la inmobiliaria le subió el costo al producto por ese supuesto beneficio. El beneficio en realidad lo recibes de una zona emergente cuando el producto se construye o te enteras de que se va a construir luego de que ya tú compraste y tienes la propiedad, no antes. Si ya te enteraste antes de comprar la propiedad de que ahí va a existir este supermercado, este metro o lo que sea, ya ese costo te lo subieron al valor del producto que se están vendiendo. Entonces, ¿qué significa esto? Eso es una de las opciones, pero hay una segunda opción. ¿Cuál es la segunda opción de la que nadie habla en las zonas emergentes?
que posiblemente todo este crecimiento masivo de la zona o agresivo de todas las inmobiliarias comprando y construyendo en la zona también puede hacer que presente problemas de calidad de vida en vez de mejoras, sino de calidad de vida por la sobrepoblación, porque no se invierte en esa comuna o no hay recursos en esa comuna para invertir en cámaras de seguridad, en más policías, en obviamente ciertos beneficios a la velocidad que las personas necesitan, y en vez de tener un desarrollo lineal o un desarrollo cómodo, vas a tener un desarrollo agresivo, lo cual va a traer problemas de inseguridad. ¿Qué significa esto? Si las empresas comienzan a ver problemas en la zona por la sobrepoblación y por problemas de inseguridad, son pocas las empresas que van a querer invertir, y tu apuesta de comprar en una zona emergente se va a ver estancada en una zona que se prometió con un supuesto crecimiento, pero que no se dio. Entonces, obviamente es algo que también tienes que tomar en cuenta, porque no es lo mismo cuando ya vistes el crecimiento como una zona consolidada a cuando apuestas por él. Si construyen, mejora la calidad de vida y puede que tu producto suba de valor. Si construyen después que compraste y no antes y te sumaron eso al costo. Y si no construyen, entonces esa zona emergente se congeló o se estancó, y tu apuesta quedó también estancada, además de que tienes muchos productos nuevos quizás y más económicos alrededor con facilidad de pago y atrasan la venta si quieres liberarte del producto. Estas son las cosas que no te cuentan cuando estás comprando en zona emergente, sino que solamente te repiten: es una zona emergente, es una zona emergente, para que tú pienses que simplemente por comprar ahí vas a volverte millonario en algunos años, porque el producto se va a disparar de valor mágicamente. Y eso va a hacer que entonces tú obtengas ganancias exorbitantes y cambies tu nivel o estatus de vida. La pregunta que yo te hago sinceramente, inversionista, es: ¿cuántas veces has visto que una zona emergente se ha vuelto una zona consolidada? Yo tengo 8 años en Chile, creo que un poquito más, pero tengo 8 años más o menos en este mercado inmobiliario. El primer año obviamente como comprador, como inversionista, y de ahí en adelante 7 trabajando en él. Y nunca he visto en estos 8 años que he estado viendo el mercado inmobiliario chileno que una zona emergente haya pasado a ser una zona consolidada. Algunas zonas emergentes, más que obvio, se dice que algunas zonas emergentes son Macul, La Florida, San Miguel, Independencia y hasta La Cisterna. Son comunas que se escucha siempre como comunas en crecimiento, comunas en evolución. Si bien es cierto que Macul ha tenido un gran crecimiento, seguido también por La Florida, que son excelentes comunas, y muy de cerca con Independencia, falta todavía mucho para que tú puedas consolidar esas zonas o puedas considerar que esas zonas están a la altura en inversión, en infraestructura, en calidad, en comodidad de vida y en seguridad, como Ñuñoa, Providencia, Las Condes. Eso significa que sí, son zonas emergentes, pero todavía le falta mucho camino. Creo que una de las comunas más grandes es La Florida. Imagínate la cantidad de inversión que le falta a esa comuna para llegar a ser consolidada. Macul también. Independencia ha construido y desarrollado demasiado, y aún así no es una zona consolidada. Es una buena zona, pero no es consolidada. Y apenas zonas como La Cisterna se acercan a comenzar a hacer inversiones de infraestructura, pero muy lejos de ser una zona consolidada. Entonces estamos hablando de que 8 años han pasado desde que conozco muchas de estas comunas y las he visto desarrollarse y he visto inversiones en cada una de ellas, y aún no son zonas consolidadas. ¿Que han crecido de valor algunas propiedades en ciertos sectores de esa zona? Por supuesto. Que eso te va a cambiar la vida y vas a pasar a comprar una propiedad de un valor y se va a duplicar o triplicar en ese tiempo, es irreal pensar que eso va a ocurrir, ni por una estación de metro, ni por un supermercado, ni por ciertas comodidades que construyan, porque se necesita mucho más que eso. Cosas que a veces no dependen de ti, ni siquiera como inversionista, dependen de la inversión que tenga cada una de las comunas, y eso depende de la inyección que le dé el Estado, depende de la inversión también de privado, del comportamiento de las personas que residen en esa comuna, etc, etc, etc. Muchos factores que hacen que no puedas controlar simplemente por comprar en una de esas comunas y pensar que en unos años vas a llegar a ganar una cantidad de dinero que te va a permitir de pronto pasarte de una comuna emergente a vivir en una comuna consolidada con la ganancia. No es tan real.
No quiero ser absoluto y decirte que nunca va a pasar, pero tampoco es tan fácil como algo que va a pasar así de la noche a la mañana y como lo que venden todo el día en redes sociales de zonas emergentes, zonas emergentes, zonas emergentes, como si eso fuese lo único que le va a cambiar la vida a un inversionista o es la única fórmula exacta para que un inversionista obviamente pase a ganar y volver a la libertad económica o pasar a la libertad financiera de la que tanto hablan en redes sociales. Ahora voy con mis recomendaciones. Vamos con la número 1. Si solo puedes comprar en esas comunas, obviamente tu elección tiene que ser hacerlo. ¿Por qué? Porque es mejor ser dueño de una propiedad en esas comunas a no tener absolutamente nada como arrendatario, ya que como arrendatario no vas a ganar nada y como dueño de una propiedad sí. Pero entendiendo todos los riesgos que significa comprar en una comuna emergente. Pero si es tu única opción, busca la mejor zona de esa comuna emergente y no simplemente te quedes con que es una comuna emergente y ya con eso va mágicamente a subir de valor. Número 2. Si tú tienes la opción de comprar en zonas consolidadas y zonas emergentes, mi recomendación va a ser compra en una zona consolidada. ¿Por qué? Porque así como en todas las inversiones tú minimizas el riesgo cuando haces una compra, lo mismo ocurre en la inversión inmobiliaria. Decir que el cliente tiene que irse por la parte más riesgosa comprando en zonas emergentes es simplemente ignorar lo que es realmente las inversiones y cómo es mitigar el riesgo. Si tu opción es poder comprar una comuna más consolidada, tienes que comprar a lo que tu renta apunte más, es decir, al máximo de tu potencial. ¿Por qué? Porque todas las comunas suben de valor, unas más rápido, otras más lento, pero todas suben de valor, lo que significa que si hoy tienes opción quizás de comprar 2 dormitorios, 2 baños, estacionamiento y bodega en Ñuñoa, posiblemente en unos meses o en menos de un año ya esa no sea tu opción si tu renta sigue siendo igual y tus ingresos siguen siendo igual. Recuerden que los ingresos no suben a la velocidad que suben las propiedades o evolucionan las zonas. Esto significa que hoy quizás esa es tu opción, pero dices, no, yo puedo comprar 2 dormitorios, 2 baños en Ñuñoa, pero entonces yo mejor me voy a comprar esta que vi en San Miguel. Porque San Miguel va a ser la próxima Ñuñoa, cosa que yo escuché en el año 2017 cuando comencé en esto. San Miguel no pasó a ser la próxima Ñuñoa. San Miguel no es una mala comuna, pero no nos engañemos. La Gran Avenida no es ir a Razabal y eso significa que quien apostó por dejar de comprarse en Ñuñoa por comprarse en San Miguel, hoy por hoy no podría con la misma renta cambiar esa propiedad de San Miguel e ir a comprarse la de Ñuñoa que podía comprarse anteriormente. Entonces debes apuntar a sacarle el mayor potencial a tu renta por si acaso, que es lo más seguro, esa misma renta o ese mismo potencial en un futuro no alcanza para comprar esa propiedad que pudiste haber comprado en algún momento y no aprovechaste. Entonces es muy importante que aproveches si tienes para comprar, sácale el mayor provecho a tu renta y a tu dinero y así cuando el mercado evolucione ya tengas propiedades que en su momento pudiste aprovechar. Si tienes una buena renta, y esta es mi recomendación número 3, evalúa bien tus opciones. No creas que por comprar más eres mejor inversionista. Yo sé que esto lo he repetido en otros videos, pero he visto cómo personas prefieren ir a una zona emergente a comprar 3 propiedades para ser multiinversionista creyendo que eso les va a cambiar la vida y dejan de comprar una propiedad de buena calidad en una zona más posicionada que la zona que están comprando. Yo tengo inversionistas que han ganado más dinero con una propiedad en Ñuñoa de lo que han ganado otros con 3 propiedades en Estación Central. Así que es mejor cuando se está evaluando no solo dejarte guiar porque más cantidad es mejor ganancia, sino evaluar la calidad del producto que estás comprando y la durabilidad en el tiempo y los resultados de ese producto al pasar obviamente los años. Por último, no está mal comprar en zonas emergentes. Lo que está mal es que no evalúes los pros y los contras de comprar en una zona emergente y que solo compres en una zona emergente por ser zona emergente y ya, o porque es más barato o más accesible y ya, y no porque evalúes qué estás comprando, cómo lo estás comprando, cuál es el respaldo de esa propiedad, cuál es la durabilidad, a qué posible arrendatario estoy apuntando y todos los otros factores que te he nombrado anteriormente. Deja de comprar solo porque escuchaste una recomendación y ya, y comienza a tomar también las riendas de tu inversión y a investigar un poco más y de creer que la palabra emergente te hace pensar que vas a ser millonario porque sube como la espuma cuando yo he visto emergentes estancados en su inversión luego de 6, 7, 8 años de haberla hecho.
Para despedirme, este video no solo se trata de desmotivarte si compraste en una zona emergente y no una zona consolidada, sino de decirte que sí, el plan de muchos ha sido ir evolucionando en el tiempo, pero eso no es una receta exacta o una fórmula exacta de solo comprar en emergentes para luego pasar a una consolidada. Hay personas que también inician en zonas consolidadas y van evolucionando, aunque les costó un poco más, aunque el esfuerzo fue un poco mayor, y otros que han elegido puntos exactos de zonas emergentes que permiten una mayor calidad de vida y también ganancia. Lo que tienes que tomar en cuenta es, si estás comprando a futuro en una zona emergente, quizás vas a pasar 3 años o 4 años esperando la entrega de esa propiedad. Y luego de eso vas a tener que pasar unos 3 o 4 años más esperando que la zona, después de haber comprado y recibido la propiedad, evolucione aún más. Estamos hablando que el camino corto para cualquier persona que se introduce en una zona emergente es de 7, 8 o hasta 9 años para poder ir evolucionando. Entonces, viendo esto que te acabo de explicar, este trayecto que te acabo de explicar, si todavía no vas y compras de entrega inmediata en una zona emergente, igual te estoy hablando que tengo 7, 8 años en Chile y todavía no he visto pasar una zona de un valor a otro de forma abrupta como para que tú puedas volverte millonario. Entonces, repito, no te digo que no compres en zona emergente. Evalúa bien en la zona que estás comprando. Deja de comprar más cantidad. Preferible comprar calidad. Y si puedes apuntar a una zona consolidada, hazlo sin miedo. Es preferible eso a simplemente estar haciendo apuestas, y sobre todo cuando es tu primera inversión, que es donde debemos disminuir el riesgo y no aumentarlo con nuestras compras pensando que simplemente de la noche a la mañana esto nos va a hacer millonario. Esa es mi recomendación como inversionista basada en mi experiencia, es la recomendación que te hago a ti. No simplemente ando recomendando zonas emergentes, porque el único que gana en esa recomendación es quien puede vender y vender más y más barato, porque significa que puede postular a más comisiones. Eso no está mal, lo que está mal es que tú no sepas la información completa. Ya sabes, inversionista, evalúa todo con bastante inteligencia, haz buenas inversiones, no te quedes solamente con lo que te repite el mercado todo el tiempo, y nos vemos en otro video en este canal. Suscríbete, dale like, activa las notificaciones. Saludos.